videoconferencia. Yo no tenía relación con los concesionarios, aparentemente es la defensa de él, Nico. Así es, Gus. Hoy vamos a escuchar a Devido, pero como bien decían, va a ser mediante videoconferencia. Recordemos que el ex ministro de Planificación está actualmente preso en el penal de Marcos Paz por la causa de Río Turbio. Hoy va a dar su declaración en cuanto al caso, a la tragedia de Once, recordemos, en febrero de 2012, en donde murieron 51 personas. Hoy van a comenzar la declaración de Devido y también van a hablar más de 50 testigos que van a formar parte del caso, pero recién el 31 de julio se van a conocer los alegatos, así que recordemos que si bien hoy declara, este es un juicio que va a tardar varios meses. Es la primera parte donde van a pasar más de, recordemos, 50 testigos y también son más de 5 los funcionarios que también van a dar declaración en cuanto a la tragedia de Once. Ahora, él pidió ampliar, ¿no?, la declaración indagatoria. Eso es un dato importante, lo pidió él. Exactamente, el pedido fue por recomendación de su defensa. Lo que sí, que ya adelantaron, no va a contestar ningún tipo de preguntas ni de parte del tribunal ni tampoco de la otra parte, obviamente, del juicio. Solamente va a ser una ampliación, pero no va a contestar preguntas ni alegatos. Bien, vamos a ver lo que sucede entonces con esta causa que va acumulando, ¿no? Porque como vos bien decías, está preso por lo que sucedió en la mina de Río Turbio. Se le suma esta causa, que también está su ex secretario de Transporte, condenado no, pero procesado, y también tendrá que dar explicaciones, ¿no? Sí, son alrededor de 5 las causas que involucran a Devido. Actualmente está preso por la de Río Turbio, pero también tiene otras referidas a obra pública. Son 3 también los funcionarios que van a declarar por este caso. La mayoría estaban bajo su órbita dentro del Ministerio de Planificación, claro, pero también, por ejemplo, otros secretarios de Transporte van a estar, principalmente son los ministerios de Planificación y de Transporte, los funcionarios que van a estar dando vueltas en cuanto a este caso. Y entre ellos bueno, Ricardo Jaime, por Ricardo ejemplo, Jaime, Schiavi, hay varios. Bueno, pero sin duda, Julio Devido, emblema de la corrupción kirchnerista, esto dice en videoconferencia. A ver, no está llegando el audio, pero estamos viendo, allí está, desde, reiteramos, de la cárcel, el penal federal de Marcos Paz. Y a su lado Maximiliano Rusconi, ¿no?, quien es su abogado, defendiéndolo por esta y otra de las causas que enfrenta y lo tiene en este momento preso, Nico. Ahora, qué imagen fuerte, ¿no? Porque uno lo ve ahí, digo, sí, otrora poderoso ministro de Planificación. Superministro. El hombre de toda la vida de confianza de Néstor y Cristina, desde el sur, desde Río Gallegos. Ha manejado un presupuesto multimillonario, la gran caja política de la última década. Y ahí en el banquillo de los acusados tienen que dar explicaciones sobre lo que pasó, sobre esta tragedia. Estamos recordando esas imágenes que en su momento fue primicia, triste primicia de Crónica, que dejó 51 muertos. Sí, es más, desde que está preso casi ni se lo había visto. Sí hubo imágenes de en los traslados, recordemos cuando primero estuvo preso acá en la ciudad, después se lo trasladó a Marcos Paz. Y también las denuncias que recibió, no él, sino de su entorno, denunciaron que lo dejaron solo cuando comenzaron los juicios. Dijeron, la mujer Minichelli, sí, dijo textualmente que le soltaron la mano y así es que bueno, a ver, digámoslo con nombre y apellido. Concretamente, Cristina nunca lo llamó. Exactamente. No, nunca. Que no recibió nunca un apoyo de, principalmente vio Cristina, pero tampoco nadie de dicho bloque. Claro. No, sí. Y... ¿Puedo agregar alguna de las declaraciones que va teniendo hasta el momento el exministro Julio Devido? Dice algunas, ¿no?, declaraciones. No puedo aceptar que tenga responsabilidad penal ante este dolor. Agradezco al tribunal poder declarar de esta forma. Me limitaba a la humillación y el sufrimiento por los traslados, justamente lo que hacían referencia recién ustedes en diferentes causas. Expreso mi solidaridad respecto de la familia de las víctimas. Ahora sí, a ver si lo escuchamos. Hay mensaje de la doctora D'Alessio, no sé si tiene sonido ahora. Doctora, ¿nos escucha? No. Bueno, trataremos de seguir, pero le pido a la gente de cabina que solucione el problema de audio de la doctora D'Alessio. Puede continuar, señor Devido. Perdón si repito una parte, voy a arrancar no hay problema. Donde nombro al ministro Randazzo. Vimos en este debate como el ex ministro del Interior y Transporte, Contador Florencio Randazzo, en su declaración testimonial de fecha 7 de febrero de este año, en las audiencias de este debate, manifestó claramente que nunca fue llamado a ninguna de las causas iniciadas
4 accidentes, algunos de ellos con víctimas fatales como Castelar en octubre de 2013. No fue molestado, ni llamado, ni consultado, como no lo fue ningún ministro en ningún país de la historia del mundo. Solo yo, Julio De Vido, por aclaración del linchamiento popular promovida por los medios hegemónicos, esencialmente Clarín, a quienes nunca beneficié durante mi gestión política como ministro, y seguramente por ello me atacan y me escrachan y me linchan mediáticamente en forma permanente. Sin duda, afirmar que el Ministerio del Área causó el accidente de Once por el hecho de que su conducta presuntamente defectuosa constituyó un eslabón causal del suceso, conduce a consecuencias interpretativas claramente descabelladas que ponen de manifiesto lo absurdo de la proposición. Si se adoptara este criterio, sería posible, por ejemplo, afirmar la responsabilidad penal del ministro por los accidentes de tránsito ocurridos como consecuencia del estado defectuoso de las rutas nacionales, o también la de los ministros y secretarios de las provincias, incluso de los gobernadores, por los ocurridos en las rutas provinciales, lo mismo respecto a funcionarios municipales. ¿Cuántos accidentes de tránsito automotor se producen, por ejemplo, con choques frontales producidos por falta de autopistas? Doble vía. ¿No podrían construirse estas autopistas? ¿No hay algún funcionario que decidió no hacerlo? ¿No hay algún funcionario que decidió utilizar los fondos públicos para la asistencia social o para construir hospitales o invertir en una empresa estatal en lugar de construir esas autopistas que permitiría disminuir considerablemente el riesgo de las condiciones frontales? Imagínense el caos que sería juzgar a cada uno en particular en cada accidente que se produjera. Sería infáctico, solamente factible en mi caso. Las preguntas pueden extenderse hasta el infinito y el problema que siempre podemos afirmar, la previsibilidad de los resultados dañosos, ya que todos ellos lo son. Los accidentes y muertos en las rutas, la posibilidad de que descarrile o choque un tren, la caída de un avión, inclusive la muerte de personas por falta de insumo en los hospitales que se encuentran bajo la órbita de un ministro de salud, por mencionar algunos. La existencia de un defecto a la luz de determinado criterio de corrección. Así, por ejemplo, podría considerarse contrario al deber de cuidado que un funcionario permita que se circule en rutas doble mano, sin señalización o sin luminaria suficiente, y enunciar como conducta debida el cierre de las rutas. En el ejemplo, sería posible incluso enunciar como conducta debida la obligación de los integrantes del Congreso Nacional de aprobar la ley de presupuesto, los fondos necesarios para hacerlo. Es evidente que semejantes denunciaciones son manifiestamente ajenas al método de subunción que caracteriza la actividad primaria del derecho penal y a la lógica. La posibilidad teórica de hacer lo uno en lugar de lo otro. Así, por ejemplo, alguien podría objetar la utilización de fondos para subsidiar el fútbol o para invertir en una empresa de aviación en lugar de destinarlo a la construcción de rutas y, como se dijo, imputar penalmente a los funcionarios ejecutivos que adoptan esa decisión o incluso a los legisladores que aprueban un presupuesto distribuyéndolo de ese modo en partidas o reducido en función de lo pedido por el funcionario a cargo del área. Sin embargo, nada de ello autoriza formular una imputación penal por una razón de puro sentido común. Gobernar sería imposible si las leyes penales se interpretaran en todos los casos, no en el mío en particular, de esta forma. El tipo de decisiones que adopta un funcionario político como un presidente o un ministro, ajustada por lo demás a un presupuesto escaso, sancionado por ley del Congreso, se basa en criterios de oportunidad, mérito y conveniencia eminentemente políticos. Desde el punto de vista abstracto, podría objetarse la corrección de la política ferroviaria e incluso considerar que el comportamiento debido era cerrar los ramales ferroviarios. Recordemos la famosa frase ramal que para, ramal que cierra, que también en esos antecedentes, desde el plan Larkin del año 58 en adelante, tenemos que buscar el estado de deterioro terminal en que recibimos nosotros los ferrocarriles en el año 2003. Pero no se hace ni es producto de ni consideración. Por ello no se corresponde con la realidad política, económica y social de un país, ni con las necesidades de mantener a ultranza el servicio ferroviario. Lo contrario habría significado el ahogo de la economía de millones de personas. Al momento de los hechos, la Argentina atravesaba no solo una emergencia ferroviaria, sino también una emergencia económica, y las causas de antes se remontan a la crisis de 2001 y a las políticas públicas que la generaron desde 1958, como decía anteriormente, el plan Larkin, y fundamentalmente a quienes decidieron
concesionar los servicios en los tiempos del ramal que para y ramal que cierra, y que dejaron al servicio de transporte en un virtual estado de desmantelamiento. El proceso de salida de estas crisis exigía necesariamente convivir con situaciones que probablemente no hayan sido las ideales desde la óptica de las reglas abstractas del cuidado. El problema es que para respetar esas reglas abstractas habría sido necesario cerrar los trenes, las rutas, los hospitales. Bueno, hoy en día estamos camino a todo eso. Un disparate mayúsculo que demuestra que esas reglas abstractas no son aptas para interpretar los términos jurídicos penales de imprudencia o negligencia, referidos a los tipos culposos de la parte especial. Cualquier parecido con la realidad política y económica de la Argentina de hoy claramente no es mera coincidencia. Es más, si asumiésemos este criterio de interpelación y consideráramos que esas reglas abstractas son las reglas de cuidado de los diferentes tipos culposos de la parte especial, deberíamos concluir que la actividad política de gobernar se encuentra reglada por esas pautas de cuidado, como lo está en la actividad de conducir un automóvil, una aeronave o una cirugía cardiovascular. Siendo ello así, el derecho penal estaría en condiciones de identificar cómo debe gobernarse un Estado, incluso de censurar plataformas políticas o ideológías. Un disparate descomunal que demuestra que el derecho penal no tiene nada que hacer en estos ámbitos. La existencia de incumbencias generales de las máximas... Bueno, a ver, yo no tengo nada que ver, yo no fui, es lo que está diciendo palabras más, palabras menos Julio De Vido.